Muy buenos días amigos, en esta oportunidad les traigo un video de derivadas integrales. Bueno, empezamos con la primera serie. Aquí tenemos la integral de e a la una exponencial, ¿no? Saber que también cuando sacamos la derivada de e a la x también va a salir e a la x. Entonces digamos que en ese caso es, podríamos decirlo como un truco ya bajo la manga para nosotros, ¿no? Ahora sí, en el caso general, si en vez sería a, ¿no? Abajo sería el logaritmo de a. De ahí es como se explica si ponemos logaritmo en el pleno de e, sale 1 y por eso entre aquí abajo saldría 1. Ahora, integral de secante de u es el logaritmo en el pleno de el valor absoluto, copiamos igualito y la tangente. Aquí la cosecante, su integral, va a ser de la misma forma, ¿no? Como si fueran hermanos. Copiamos igualito y acá va a estar el menos. Y la cotangente. Ok, ahora vamos con el rojito. Aquí, bueno, como digo, muchos saben, ¿no? El recíproco, ¿no? O sea, derivada de u. Tangente de u es secante al cuadrado de u. Así, entonces, de manera inversa, aquí, integral de secante de u igual a tangente de u. Esto se usan, o sea, ¿por qué lo pongo en este video? Porque muchas veces aparece en ejercicios y creo que es importante observar y reconocer, dar la forma a las funciones para que salga de esta manera, ¿no? Puede ser que este u sea un x al cuadrado y derivada de u, que es derivada de x al cuadrado, sería 2x derivada de x. Lo que quiero decir es que u sea una función, o sea, no necesariamente, por ejemplo, u va a ser x, u puede ser x al cuadrado más 1, ¿no? Y darle la forma. Y aquí, integral de cosecante al cuadrado de u igual a menos cotangente de u. De la misma forma, derivada de secante de u es igual a secante de u por tangente de u. De manera inversa, integral, o sea, en un ejercicio tratamos de ver la forma, darle forma de tal manera que vea así, cuando u puede ser x o puede ser una función cualquiera, secante de u, el integral de secante de u por la tangente de u va a ser igual a la secante de u. ¿Ok? Y aquí no podemos ver que se repite, ¿no? Y no, si se dan cuenta, cotangente, cotangente, y acá aparece un menos, como si hubiera algo, una naturaleza así que ya viene implícita dentro de esto, ¿no? Y aquí los acompaño, ¿no? Justamente acá los acompaño. La integral de la cosecante de u por la cotangente de u es igual a menos cosecante u. Ahora, ¿por qué cité esto? Miren, lo que sucede cuando tenemos aquí, cuando la variable no está aquí, sino acá, de esta manera, ahí viene algo importante. ¿Ok? Y sobre todo, cuando esto es negativo. ¿Ok? Entonces, sí, yo creo que hay una corrección acá, sí, sí, sí. Cuando es negativo. Bueno, entonces sería... claro, no vamos a... No, no, sí, sí, sí. No, sí, a ver. Entonces, cuando tenemos esta forma integral de derivada de b entre la raíz cuadrada de b al cuadrado, más menos a al cuadrado,
va a ser igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de b más raíz cuadrada de b al cuadrado más menos a al cuadrado. Damos aquí la siguiente forma y va a salir lo siguiente, ¿no? Simplemente reemplazamos, o sea, a es igual a 1, u es igual a x. Ahora, ¿qué pasaría si fuera de esta forma? ¿No? Derivada de x, integral de x al cuadrado menos 1. Aquí ya estaríamos hablando de... No, perdón. Cuando el x no está ahí, sino cuando está así, de esta manera. Ahí estaríamos hablando del arco seno de x. ¿Ok? Ya cuando es de esta forma ya se presta para otro tipo, ¿no? Muy importante ver el orden, compañeros. Bueno, vamos con la otra serie. Bueno amigos, aquí tenemos la segunda serie, donde sobre todo es derivadas, como podrán ver. Cabe resaltar que la función que se llama x exponencial de u es igual a e a la u, nada más, ¿no? Si lo sabían, normal, ¿sí? Y bueno, así como le dije que la integral de e a la x es igual a e a la x, igual a la derivada igual a e a la x, como se les había comentado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es mx, ¿no? Entonces, pasa igualito, pero aquí la derivada interna de mx va a salir m, ¿no? Aquí sale. Ahora, si es integral, sale 1 entre la derivada interna, ¿no? Ok. Ahora, cuando tenemos la siguiente forma, integral de derivada de t, ok, no corrección. Entonces, si vemos así, algo así, 1 entre... Pues esto de repente podría ser 1, lo que sea. Lo que trato de decir es que cuando vemos de esta forma, o sea, cuando no hay nada arriba, o sea, solamente el dt, y abajo está un número sumado o restado con una razón trigonométrica, puede ser t nomás también, podemos usar esto. La siguiente forma, u es igual a la tangente de t, ¿ok? Y luego lo derivamos y va a salir, ¿no? Como digamos, saber previo, derivada de x es igual a secante al cuadrado de x, ¿no? Lo derivamos, igualito acá está. Esto es consecuencia, su consecuencia, ¿no? Esto causa esto. Ahora, seno de 2 teta le damos la forma de así. 2u más 1 sobre 1 más u al cuadrado. Coseno de 2 teta igual a 1 menos u al cuadrado. Eso ya, digamos, esto hace consecuencia a esto, ¿no? Pero, no, porque son necesarios, ¿no? Si el seno es esto, por consecuencia esto va a salir esto, ¿no? 1 menos u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado. ¿Ok? Y con eso, justamente esto es esto, ¿no? Entonces lo reemplazamos, ¿no? Y bueno, de t va a ser igual a derivada de u entre secante de teta, ¿no? Pero secante de teta es igual a 1 entre coseno... A ver. Ajá. Claro, secante de teta sería esa tangente de t. No digamos que el ángulo es t, ¿no? Y bueno, tangente es u. Sería de esta manera. Y con ese secante, esto sería así, u al cuadrado. Si sería secante al cuadrado de teta, entonces saldría la secante al cuadrado de teta es igual a u al cuadrado más 1. Ahora vamos con, esto yo lo había dicho anteriormente para hacer esto. Ahora vamos con esto, con tangente es igual como lo mismo, como que la misma forma, solamente con menos. ¿Se acuerdan de la misma naturaleza de la serie anterior? Cosecante, como dije, la integral, ¿no? Y justamente el menos, ¿no? La misma naturaleza. Repetimos,
y cotangente, ¿no? Secante, repetimos, tangente, ¿no? Derivada. La derivada del coseno es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cuando es coseno, simplemente le ponemos un menos. No, es como decir, con solo saber 1 ya sé 2. Ahora, la cotangente es igual a, su derivada es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Cuando es cotangente, por menos, ¿no? O sea, sabiendo 2, sé 4, ¿no? Ya, o sea, ya sé 4 fórmulas. Sabiendo 2 fórmulas, ya me sé 4, ¿no? Ahora, sabiendo 3, me voy a saber 6, ¿no? A ver. Arco secante de x es igual a 1 entre x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y con es arco cosecante de su derivada es igual a lo mismo, pero con menos, ¿no? La naturaleza, ¿no? Entonces, sabiendo 3, ya me sé 6 fórmulas en total, ¿no? Bueno, aquí vamos con una teoría plus, ¿no? La derivada de la inversa. O sea, esto sería x, ¿verdad? No, perdón, claro, pues sería x, 1 entre f de x, identidad. Yo, bueno, viendo, viendo una teoría plus, tenemos aquí la derivada de f de la inversa, o que también se puede decir, este menos 1 puede ser de esta forma. Por ejemplo, y puede ser 3x más 2, por decirlo de alguna manera, y ese y es este de acá, ¿no? Simplemente se está igualando, pero el inversa, ¿no? No, no es más complejo no llega a ser en ese aspecto. Eh, para que sea más simple, lo voy a poner aquí. Esto ya saben que es asterisco, ¿no? Sería 1 entre la derivada de... Así nomás. Y bueno, esto. Aquí en este caso va a salir 3. ¿Ok? Siempre y cuando esto sea diferente de 0, como ya se explica acá. Ahora la segunda derivada de la inversa de f de y, o sea, de esto de la función y, ¿no? Ahora es igual a menos la segunda derivada de f, pero en x, entre, esta coma como que confunde, ¿no? Entre la derivada de x, todo esto al cubo, ¿no? Siempre y cuando esto sea diferente de 0. O sea, esto incluso llega a ser implícito. Se infiere, ¿no? Ahora, también saber que expresar una sumatoria en forma de integrales de esta forma, ¿no? Cuando vemos de esta manera, o sea, esto multiplica la función, ¿no? Y empieza desde i igual a 1, ¿no? Aquí está el i. Luego de darle esta forma a todo esto ya lo vemos como si fuera un f de x, ¿no? Y ese f de x lo ponemos acá, ¿no? Y ese b menos a, este b lo pongo acá y este b lo pongo acá, f de x de x, ¿no? Ahora, una vez teniendo esto, tenemos esto,
bueno, en este caso simplemente integramos la función correspondiente y lo vamos a hacer lo que sería la segunda teoría del cálculo integral, f continua en a a b, no, aquí está, f, o sea, no es lo mismo por si acaso, mayúscula, f mayúscula es una función tal que si la derivo va a ser igual a f minúscula, ¿ok? Todo x que pertenece a este intervalo. Tenemos esto, y como les dije, aquí está, que puede x, t, ¿no? Entonces sería de esta manera, ¿no? No es lo mismo, este f minúscula, este f mayúscula, ya cuando ya se integra. F mayúscula ya cuando se integra. Primero ponemos el que está, evaluado en el que está arriba, menos el que está en la parte inferior. Y también se puede poner de esta forma, ¿no? Se puede denotar de esta forma. B enano. Es una resta. Es un número, es una resta. Ahora el teorema de valor medio, ¿no? Tenemos esto. Digamos que es una función, ¿no? Tenemos aquí la función, aquí. Esta es la función, ¿no? Y integramos, o sea, somos todas las áreas, ¿no? Los rectángulos pequeños. Y dice que hay un término, o sea, primero es igual a b menos a, ¿no? No se puede. Dice que va a haber un valor medio que es igual a c, que va a estar entre b y a. Digamos que está por aquí, ¿no? SC y f de c, ¿no? Todo esto de rectangulito de aquí va a ser equivalente a todo esto azul que había hecho anteriormente. Ok, entonces simplemente hacemos lo mismo que habíamos hecho acá. Hallamos ese número, también hallamos el número de aquí. Y bueno, pues lo que salga a la hora de pasar a dividir, lo igualamos a f evaluado en c, que por el momento lo vamos a llamar f de x. Hallamos ese x tal vez por la fórmula general para ecuaciones cuadráticas, ¿no? Y hallamos los x, ¿no? Que serían el c, ¿no? Puede ser un valor medio o más de un valor medio. Ahora, para finalizar la primera teoría fundamental del cálculo integral, f continua en el intervalo cerrado AB diferenciable, ¿no? O sea que se le puede derivar. F mayúscula que es diferente a la minúscula de f mayúscula, ya es ya la integración, ¿no? Ya en el mismo intervalo, ¿no? Aquí está, aquí se puede ver. Y como ustedes saben, esto, como yo les dije, en este caso sería f mayúscula de x menos f de a. ¿Ok? Ah, no, claro. Pero por si acaso, este f no es este f minúscula, por si acaso. Solamente cuando se integra, se le llama f mayúscula. Ok. Ok. Ahora, no queda ahí. Como sucede que está en este intervalo, obviamente acá hasta ahí nomás queda, ¿no? Porque este es el límite inferior, ¿no? Pero como nosotros sabemos que este x llega hasta b, llega hasta b porque ese x en todo el intervalo se integra, ¿no? Entonces va a llegar hasta b. Va a llegar hasta b, al punto que llega hasta b, y por eso va a tener esta forma. Porque es casi lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, si nos dice que la función integrable de f de x mayúscula es igual a f minúscula, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, sí o no que cuando hacen una integral más c, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que creo que ese c va a ser igual a 0. Quiero decir, a ver, claro. Por ejemplo, si fuera 3x más 2, lo derivo, o sea que f
f mayúscula, ya la integrada, sea f más 2 no necesariamente, porque c es una constante, así que no necesariamente, disculpen compañeros. Puede ser 0 o puede ser cualquier número, ¿no? C que pertenezca, para todo C que pertenece a los reales. Entonces, lo integramos y va a salir 3. ¿Ok? Entonces de frente, ¿no? Como esto es igualito a esto, va a salir igual a f de x, ¿no? Por eso les dije que no es lo mismo f minúscula con f mayúscula, ¿ok? Entonces sí, normal, puede ser más 2 y no hay problema. Cabe resaltar que esto podemos usar el teorema de Hospital para poder entenderlo por qué es así, ¿no? Además que cuando el seno de x se aproxima a 0 va a ser 0 y x se aproxima va a ser 0, pero si se dan cuenta, digamos que confluyen a ser casi lo mismo, tan lo mismo que llega a ser uno, o tal vez por esto, ¿no? Aplicamos Hospital, o sea que derivamos arriba y abajo como si fueran números separados, aquí coseno de x y aquí 1, pero como el coseno de 0 es igual a 1, ponemos 1, también por eso, ¿no? Bueno, vamos con esta serie de funciones hiperbólicas. Simplemente el seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x, todas entre 2. Y aquí coseno la suma. De ahí se puede intuir la tangente hiperbólica, que sería el seno de la coseno hiperbólica, y se van a cancelar los 2 y 2, ¿no? Aquí tenemos, ya no es más, ahora es menos, ¿no? Antes era coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1, ahora es coseno hiperbólico menos seno hiperbólico igual a 1. Aquí tenemos tangente hiperbólica al cuadrado más secante hiperbólica al cuadrado igual a 1. ¿No? Como es la naturaleza, ¿no? Tangente va con secante y cotangente va con cosecante, ¿no? O sea, hiperbólica o no hiperbólica, ¿no? Y bueno, tenemos aquí cotangente hiperbólica al cuadrado de x menos cosecante hiperbólica de x igual a 1. Y bueno, antes de pasar a esto, primero vamos a pasar aquí ¿Se acuerdan de que coseno, o sea, si era más, acá era menos y menos era más? No, en este caso va a ser lo mismo, más, menos, menos. Cosecante hiperbólica de x más menos y es igual a cosecante hiperbólica de x por la cosecante hiperbólica de y más menos seno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de y. De ahí se concluye que si es 2x va a salir, porque como es una suma, ¿no? Y se repite al cuadrado, ¿no? Aquí es la misma forma que como si fuera trigonométrica normal, ¿no? Seno hiperbólico de x más y es igual a sen cos más menos, o sea, igualito, más menos, sen cos, cosen. Aquí sería seno hiperbólico, coseno hiperbólico, coseno hiperbólico, seno hiperbólico, ¿no? De ahí, acá sí es lo mismo, ¿no? Lo mismo y lo mismo, por decirlo de alguna manera. Aquí también podríamos decir que es lo mismo, ¿por qué no decirlo, no? Suma, ¿no? De tangente de hiperbólica de x más y es igual a tangente hiperbólica de x más la tangente hiperbólica de y, todo esto. Perdón. Aquí sí hay un cambio, ¿no? Si esto es más, esto ya no es menos, esto sigue siendo más, así que no es lo mismo, solamente aquí sí sería lo mismo. 1 más la tangente hiperbólica de x más la tangente hiperbólica de y, ¿no? Ya como ustedes dominan, no,
trigonométricas normales, entender esto ya es mucho más sencillo, ¿no? Que ir de golpe a aprenderlo, ¿no? Esa es una de las ventajas de ir, o sea, yendo un paso más avanzado, que se te hace más fácil porque ya conoces lo anterior, ¿no? Es algo, una hipótesis tal vez, ¿no? Tangente y concluimos y igual a x, sale esto, ¿no? Por consecuencia. De otra manera, si fuera tangente nomás, acá estaría menos, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan del 1 más coseno doble igual a 2 coseno al cuadrado? Aquí también se cumple lo mismo en este caso, ¿no? 1 más coseno hiperbólico de 2x es igual a 2 veces coseno hiperbólico al cuadrado de x. Y aquí, si fuera menos, aquí es lo mismo, solamente que aquí le agregamos menos. 1 menos coseno hiperbólico de 2x es igual a menos 2 seno hiperbólico al cuadrado de x. Bueno, entonces la derivada de cosecante hiperbólico es igual a seno hiperbólico, de seno hiperbólico no es menos. Perdón, aquí el coseno no es menos, sí es uno más. De seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ¿ok? ¿Se acuerdan que era cuando la derivada de coseno igual a menos seno? Bueno, aquí sigue siendo más. Tangente hiperbólico, derivada, secante hiperbólica, ahí como que es lo mismo, ¿no? Comparando con la trigonométrica normal. Cotangente hiperbólico, menos, ahí está el menos. Aquí en este caso, aquí en ambos casos se le pone menos y menos, ¿ok, compañeros? Bueno, secante hiperbólico de x, derivada, menos secante hiperbólico por la tangente hiperbólico, cosecante hiperbólico de x, menos cosecante hiperbólico por la cotangente hiperbólica de x. En ambos casos es menos. Bueno, entonces cabe resaltar que en trigonométrico hiperbólico a la hora de, eso creo que esto sirve para integrales. Claro, incluso para integrales podemos usar las hiperbólicas, podemos no usarlas, podemos usar las trigonométricas y vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Y bueno, si tenemos esta forma, ponemos x igual a, ¿no? Asociamos los dos por el seno de u. En el otro caso sería multiplicado a igualito, pero tangente hiperbólico de u. Aquí, si fuera de esta forma, x es igual a tangente de u, y en el hiperbólico aquí lo ponemos como a, x es igual a por el seno hiperbólico de u. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la variable x está acá? O sea, está en primero, aparece primero, ¿no? A la izquierda. Sería ax por a secante al cuadrado, igual x igual a cosecante hiperbólico, no, coseno hiperbólico de u. Algo para entenderlo es que, por ejemplo, que sea si lo factorizamos va a salir a al cuadrado con el trigonométrico, 1 menos seno al cuadrado igual, y sale coseno al cuadrado y la saco la raíz cuadrada y va a salir a coseno de 1. Y esto se usa por las diferentes, ¿cómo se llama? Las identidades hiperbólicas que dije anteriormente. Bueno, finiquitando el arcocoseno hiperbólico, o sea, seno hiperbólico a la menos 1, por decirlo. No, cuando es así, ¿no? Seno, así, ¿no? Asterisco o menos 1 cuando se refiere así a la inversa, ¿no? Igual al logaritmo neperiano de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Aquí siempre y cuando x sea mayor o igual que 1, el cosecante hiperbólico de x es igual al logaritmo neperiano de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Siempre y cuando, si es que el valor absoluto de x es menor que 1, o sea, cuando sean sea de este intervalo, ¿no? Entre 1
entre menos 1 y 1, ¿no? Cuando x pertenezca a si una manera abreviada de decirlo es ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces podemos obtener el arco tangente de hiperbólico de x, que va a ser igual a 1 medio por el logaritmo neperiano de 1 más x sobre 1 menos x. Ahora, si fuera de esta manera, se puede obtener esto, ¿no? Arco cotangente hiperbólico de x igual a 1 medio por el logaritmo neperiano de x más 1 entre x menos 1. Ahora, sabiendo esto, que x es positivo y menor o igual que 1, arco secante hiperbólico de x igual al logaritmo neperiano de 1 entre x más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, todo esto entre x. Aunque esto lo podríamos poner de esta manera, ¿no? Lo podríamos poner así. Todo esto entre x, pero para mantener, o sea, una forma de memotecnia, o técnica para memoria, ¿no? Verlo de la misma forma aquí, porque aquí va a ser valor absoluto, aquí si no lo podemos poner como un solo denominador. Por eso, mejor así de esta manera, ¿no? No memorizar por memorizar, sino tener una guía una orientación de memorización, ¿no? Siempre y cuando x sea diferente de 0, en este caso es la única restricción, arco cosecante hiperbólico de x es igual a logaritmo neperiano de 1 entre x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado entre el valor absoluto de x, derivada de... Ahora sí, derivada de... Ya sabemos cuánto vale esto, cada uno, ¿no? Ahora vamos a sacar la derivada de todo eso, ¿no? Derivada de esto es igual a... Es como decir la derivada del logaritmo neperiano de esto, ¿verdad? Ok. Va a salir igual a esto, compañeros. 1 entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Si fuera arco cosecante hiperbólico, su derivada sería 1 entre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, siempre y cuando esto sea de esta manera, ¿no? Ahora, si lo intersectamos, va a salir al final esto. Esto le va a ganar, ¿no? Aquí también, estos van a salir iguales, ¿verdad? Aquí si lo intersectamos, esto va a ganar. Esto es lo mismo. Arco tangente hiperbólico de x, su derivada es igual a 1 entre 1 menos x al cuadrado. Y van a salir igualitos, ¿eh? Arco cotangente hiperbólico de x, su derivada 1 entre 1 menos x al cuadrado. Solamente que esta es la restricción. ¿Ok? La comita. Arco secante hiperbólico de x, su derivada es igual a menos 1 entre x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Aquí arco cosecante hiperbólico, me faltó el h. Hiperbólico, su derivada es igual a menos 1 entre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, siempre y cuando esto sea diferente de 0. Compañeros, muchas gracias por su atención. Les agradezco, valga la redundancia, les agradezco por llegar a este punto del video. Si creen que le pueda ayudar a una persona, les invito a que lo compartan. Les invito a suscribirse a mi canal. Saben que lo hago todo esto con mucho cariño y amor para ustedes. Muchas vibras. Que les vaya bien y bendiciones, hermanos. Vibras.